Estamos en el libro de los Hechos y hemos llegado al capítulo 12. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Para los que usan su Biblia, ya sea su Biblia electrónica, digital o su Biblia en físico, en vivo. Entonces, abran la Biblia en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 12. Aquí nos encontramos con el rey Herodes Agripa. Vamos a hacer una pequeña aclaración sobre este Herodes, ya que Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar a los niños cuando Cristo iba a nacer. Cuando el Señor Jesús iba a nacer, estaba Herodes el Grande, el papá, el idumeo. También se le decían el edomita. Este hombre logró hacerse al reino de Israel, pero tenía a la cabeza al emperador, al César. Entonces fue puesto Herodes el Grande allí en Israel para reinar. De alguna manera él compró ese reinado, hizo alianza, se sometió pues al emperador romano para poder tener ese cargo. Ese Herodes el Grande murió en esos días en que el Señor Jesús era un niño. Entonces, después vinieron otros Herodes, Herodes Agripa, Herodes Antipas, y eran hijos de este Herodes. Según la historia, Herodes Agripa era nieto y Herodes Antipa era hijo. Entonces gobernaron también en una parte de Israel. El Señor Jesús se enfrentó cara a cara con Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande. Era hijo. Y fue un perverso que le decía al Señor Jesús que hiciera señales, que hiciera algún milagro, que hiciera algo que le demostrara que él tenía poderes, tratando de burlarse del Señor. Y como el Señor Jesús no quiso hacer señales, pues dijo, llévenselo a Pilatos, yo no quiero nada con este. Y lo trató mal. Ahora, aquí nos encontramos con otro Herodes. Este es Herodes Agripa. Según he leído en la historia, es un nieto de Herodes el Grande. Entonces aquí dice la palabra del Señor acerca de la persecución que este hombre causó y de la muerte de Jacobo el apóstol. Dice la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Note que la persecución de la iglesia era implacable en esos tiempos, en esos días. Hoy también hay naciones en donde persiguen a los cristianos. Nosotros tenemos por fortuna, por misericordia de Dios, por su gracia, tenemos el favor de vivir en países donde la persecución no es tan violenta. De por sí no es violenta, porque tenemos iglesias cifrinas, iglesias frescolitas, iglesias discotecas, iglesias Coca-Cola, iglesias cheveronas, iglesias que hablan como quieren, se comportan como quieren, viven como quieren y se hacen llamar cristianos. Pues así, este es el modernismo evangélico. Nada que ver con la iglesia perseguida, iglesia sufrida. En lugares de China hay iglesias que son clandestinas, están bajo tierra, están en cuevas, en desiertos, en montes, en lugares solitarios, donde ellos no pueden congregarse abiertamente, no pueden tener sonido, en fin, los himnos se cantan a capela en baja voz para que no los escuchen, porque de una vez los arrestan, los asesinan. En Corea del Norte es igual, es un delito tener una Biblia. Allá no hay tiempo para ser cristiano Coca-Cola, ni frescolita, no hay tiempo para ser cristiano chismorreo, para andar metido en cuentos, en calumnias, en mundanalidades. No hay, porque en esos países no hay tiempo para eso. El cristiano tiene que ser verdadero, tiene que ser puro, debe ser consagrado en esos países, lugares de los árabes, Afganistán,
y países, territorios que son islámicos, donde creen es en Alá, en la religión de los musulmanes, donde dicen que Mahoma es el profeta y hay que asesinar a los cristianos y a los judíos. Total que en esos países difíciles, muy difíciles, todavía hay una persecución brutal y los cristianos no tienen tiempo para discoteca, porque hoy hay discotecas evangélicas en América y en Europa porque las iglesias se mundanalizaron, se torcieron y algunas son legalistas, pero es igual, es un chismorreo, es un desorden, hay tiempo para hacer negocio, todo lo que importa es la plata, recolectar diezmos y pactos, etcétera. Pero no es así en los países de persecución y no era así en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Aquí tenemos a Herodes Agripa persiguiendo a los cristianos. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Noten cómo murió, noten ustedes cómo murió el apóstol Jacobo. Murió repentinamente, violentamente fue asesinado. Y todo para congraciarse con los judíos y con el diablo. De esta manera murió el apóstol Jacobo. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, entonces procedió también a prender a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Estaban en aquella fiesta judía de los panes sin levadura y mientras tanto echó a Pedro en la cárcel, pero no lo asesinó de una vez precisamente porque estaban en aquella fiesta religiosa nacional en donde no era conveniente asesinar a Pedro de inmediato. Por tanto, se esperó a que pasara la fiesta y pretendían asesinarlo igual que a Jacobo. Así de que la vida de los cristianos entonces corría peligro. Por eso era muy difícil tener iglesia discoteca. Era muy difícil tener iglesia chismorreo, iglesia pérdida de tiempo, iglesia de la prosperidad. Pues era muy difícil. Esas teologías perversas modernas no existían porque los cristianos se la pasaban era orando, perseguidos, en vigilias, en ayunos, sufridos. Era bien complicado ser cristiano. Parece que cuando a los cristianos los persiguen, los arrestan, los arrastran por las calles, como que nos ponemos muy fieles, como que ese es el mecanismo, la forma que comprendemos que no hay tiempo para andar hablando tontadas. E inmediatamente nos consagramos, ahí ya no tenemos tiempo ni siquiera para con la familia entrar en chismes del vecindario, en temas inadecuados. No hay tiempo porque ahí en la persecución es donde el cristiano entiende cómo debe comportarse. Qué lamentable que tenga que ser así con todos nosotros, que nuestra testarudez no entienda de otra forma. Eso es muy lamentable. Y lo digo porque cuando ya han avanzado tantos años uno en el ministerio andando por tantas iglesias, ya uno más o menos pone en la balanza cuántas iglesias son fieles y cuántas son simplemente tradicionales y religiosas y se comportan o viven como quieren. Ya uno tiene en la balanza el peso porque ha observado lo suficiente en tantas décadas viajando y predicando, tantos años haciendo esta labor, pues uno se da cuenta cómo se comporta la gente. Conocemos pastores mundanos, conocemos gente irreverente, indecente, no importa si son de iglesias liberales o las que llaman conservadoras, iguales son, iguales de mal comportados. Entonces, cuando viene un sacudón de estos, una persecución o calamidades naturales, etcétera, las iglesias inmediatamente se consagran, comienzan a ayunar, a orar, a llorar, se ponen de rodillas, buscan la Biblia, no hayan qué hacer para consagrarse. ¿Por qué tenemos que esperar estas calamidades para consagrarnos? Misterio, pero así es. Bueno, aquí tenemos a estos creyentes. Asesinaron al apóstol Jacobo, persiguieron a todos los demás, los metían en la cárcel, los arrastraban y metieron a Pedro a la cárcel con la intención de asesinarlo. El versículo 4 dice que habiéndole tomado preso, Herodes le puso en la cárcel y le entregó a 4 grupos de 4 soldados cada grupo, es decir, 16 soldados que custodiasen a Pedro para que no se fuera a escapar. 16 soldados de esos gladiadores
fuertes para que Pedro no se fuera a escapar. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Las iglesias deben unirse a orar por un hermano que está en grandes dificultades. Y por eso la importancia de pertenecer a una iglesia local y una iglesia que sea buena, sana, una iglesia que le guste orar, que esté concentrada en el evangelismo, en el amor, en la unidad entre hermanos, porque esas iglesias, cuando un hermano entra en alguna calamidad, problema familiar, matrimonial, quiebra de empresa o lo que sea que le suceda, o como a Pedro, que lo arrestaron por la causa de Cristo, los demás hermanos, pues como son espirituales, como no están metidos en otros cuentos, sino en lo que hay que hacer, en lo que la iglesia debe estar ocupada, pues comenzaron a orar, a clamar por Pedro: Señor, por favor, libértalo. Hay que pertenecer a una iglesia. Hay gente que no le gusta pertenecer a ninguna iglesia porque siempre dicen las iglesias son malas, los pastores son mundanos, una crítica, y no pertenecen a ninguna iglesia. En algún lugar debe haber una congregación sana. Sí es cierto que la mitad de las iglesias están muy malas, están muy torcidas, muy dañadas, en fin, y que no hay iglesia perfecta tampoco. Pero hay que buscar una, la más adecuada en algún lugar está. Cuando uno desea, uno busca hasta que encuentra, porque el Señor lo va a guiar. Ya que un cristiano solitario está muy abandonado, ¿quién va a orar por él? Si se va, se olvida de la iglesia, pues bueno, a veces los hermanos también lo olvidan porque él mismo se amputa del cuerpo de Cristo. No hay que amputarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por excusa, tienen por costumbre. Tienen la excusa para no congregarse, ¿no? Que es que me miraron feo en la iglesia y no me congrego más, en fin. Bueno, es mejor pertenecer a una iglesia local, de manera que cuando estemos pasando dificultades, los hermanos nos visiten, oren por nosotros, se aboquen en oraciones, en ayunos, en vigilias, y tengan misericordia de nosotros y clamen a Dios por nosotros. Así es que Pedro estaba preso, pero la iglesia estaba orando sin cesar, estaban orando, orando por él. Y cuando Herodes le iba a sacar para asesinarlo, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Estaba allí sujeto, encadenado. Estaba sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, el hombre estaba, Pedro, el apóstol, estaba en medio de dos soldados, custodiado, con cadenas, y el resto de los guardas afuera, y había cuatro grupos de cuatro, eran 16 soldados custodiándole para que Pedro no se escapara y a nadie se le ocurriera liberarlo. Pero esos soldados eran fuertes, no eran cualquier muchachito por ahí flaquito, no, eran soldados de guerra cuerpo a cuerpo, eran soldados fuertes. Ahora bien, he aquí que se presentó un ángel del Señor, pero se les presentó aquí un ángel más fuerte que sus soldados. Un ángel es temible. A un ángel no lo limitan las paredes, ni las cadenas, ni las rejas, ni el tiempo, ni la pereza, no le da sueño. En fin, un ángel viene de la presencia de Dios, una fuerza formidable, más allá de lo natural, está en otra dimensión, vive en un mundo diferente al nuestro. Así de que vino un ángel de la presencia del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Pedro, Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: Cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos, cálzate bien, vístete, ponte tu manto, ponte elegante, bonito, y que vamos a la calle. Y saliendo, Pedro pues le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él pensaba que estaba teniendo una visión, algún sueño, alguna experiencia espiritual. No sabía que era verdad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, afuera, ya a la calle, ¿no? La cual se les abrió por sí misma. Ahora, ¿cómo se abrió esa puerta de hierro sólida, fortísima, que hacía
el imperio para que los presos no pudieran escaparse. ¿Cómo pudo abrirse de manera automática? En ese tiempo no había esta tecnología. Las puertas no eran automáticas, no eran electrónicas, no eran eléctricas, no existía este avance de la ciencia. Había que abrirlas manualmente y los seguros y los candados eran pesados, eran gruesos. Eso no se abría a las carreras así nada más. Total que cómo se abre esta puerta. Pero para nuestro Dios nada es imposible, ya que nuestro Dios está más allá del tiempo, de la materia, del espacio. Y para nuestro Dios y sus ángeles enviados por él, eso es otra dimensión. Total que ellos hicieron que esa puerta en ese momento se abriera de manera automática. Avanzaron 2000 años adelante, hicieron que la puerta fuera electrónica y se abriera al estilo de las puertas de hoy. Simplemente ellos iban llegando a la puerta y la puerta se abrió solita, claro. Pedro pensaría que eso era un sueño. Y luego el ángel se fue, lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y comprendió, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me ha librado el Señor, ahora estoy despierto, me pellizco y me doy cuenta que esto no es un sueño, que es real. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ese nombre Rode para nuestra traducción es Rosa. Entonces dice, ella cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo ni siquiera abrió la puerta, sino que salió corriendo hacia adentro y le dio la noticia a todos de que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí, que era Pedro, que ya lo había visto, lo había escuchado, pero ellos decían, será un ángel o será su ángel. Mas Pedro persistía en tocar a la puerta porque la mujer no le abrió. Y cuando ellos fueron a abrirle, le vieron y se quedaron asombrados al verle. Pero él les hizo una señal con la mano, que se callasen, que no hicieran ruido, y empezó a contarles cómo el Señor lo había sacado de la cárcel enviando un ángel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo, pues es otro Jacobo porque Jacobo ya había muerto, entonces aquí se refiere a otro Jacobo, posiblemente el hijo de Alfeo, era este, ¿no? Dijo, cuéntenle a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahí la Biblia no dice hacia dónde se fue, pero simplemente les contó y dijo, cuéntenle a Jacobo. Y entonces se fue a otro lugar. Luego entonces cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Se agarraron estos tipos allá a discutir, a pelear. El uno le echaba la culpa al uno, el otro al otro. Fue usted, a mí me van a arrancar la cabeza por culpa suya. Ustedes no estaban durmiendo al lado de él. ¿Cómo se quedaron dormidos? Estaban encadenados con él. ¿Qué pasó? Ustedes, el tipo les pagó. El tipo les pagó, digan la verdad, no, él no nos pagó nada, nosotros estábamos ahí, pero ni supimos qué pasó, nos quedamos dormidos, cuando abrimos los ojos Pedro no estaba, cállate, le sopla un puño, el otro un puño al otro, se están peleando, están enojados, bueno, allí hay un gran alboroto, no un alboroto pequeño, ellos estaban allí discutiendo qué había pasado. Entonces Herodes buscó a Pedro, pero no le halló por ningún lado. Interrogó a los guardias para ver qué había pasado y dijo, maten a estos tipos. Y los mandó a asesinar. ¿Cuántos murieron? Murieron 16 soldados porque era prohibido que un soldado dejase escapar a sus presos. Por eso fue que cuando Pablo también estaba preso con Silas, allá en el capítulo 16 de los Hechos, cuando ellos comienzan a cantar y hay un terremoto y parece que los presos al guarda de la cárcel le pareció que se iban a escapar. El hombre dijo, yo me voy a suicidar.
Y Pablo le dijo, quieto, quieto, no te mates que estamos aquí. Él dijo, no, yo me mato porque a mí me agarran y me asesinan ahorita cuando se den cuenta que yo los he dejado escapar. Ellos sabían, total que esto estaban discutiendo porque sabían que eran hombres muertos. Herodes dijo, asesinen a estos hombres. Ahora, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón también. Tenían un pleito allí que la Biblia no registra cuál era el pleito con esta gente, pero había una pelea con esa gente también. Pero ellos vinieron en un acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey, y pidieron paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces, un día señalado, que después de que hicieron las paces, Herodes, vestido de ropas reales, con mucha pompa, mucho espléndido, se sentó en el tribunal y habló, les arengó, es decir, empezó a hablar pomposamente, elegantemente, y al momento un ángel del Señor lo mató. ¿Por qué lo mató? Dice el versículo 22, porque el pueblo clamaba y gritaba, esta es voz de Dios y no de un hombre. Ellos empezaron a decir que Herodes era Dios y que no era un hombre normal, porque el hombre les estaba hablando espléndidamente en una gran oratoria y comenzaron a aplaudir. Dijeron, Herodes es Dios, Herodes es Dios. Y se ha molestado nuestro Señor y envía un ángel y dice, mátale. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Y en ese momento expiró comido de gusanos. Esa fue la muerte de Agripa. El Señor lo mató. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba por todas partes. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí hemos hecho una lectura del capítulo 12 del libro de los Hechos. Hemos hablado sobre la persecución a los cristianos y la muerte del apóstol Jacobo y cuánto dolor me da y me da molestia nuestro comportamiento liberal, mundano y tranquilito de no ser nosotros parecidos a estos hombres de Dios tan decididos a servir al Señor. Bueno, mis amados, hemos terminado la lectura y la reflexión de hoy.